Ahora sí. Los objetivos de la clase de hoy son determinar las componentes rectangulares del peso en un plano inclinado, asociándolo con los valores de la normal. Reconocer la diferencia entre la fuerza de roce estático y cinético, hay una diferencia entre los tipos de roce, y utilizar las ecuaciones de movimiento de un sistema estático que contiene poleas. ¿Ya? Voy a mostrarle el siguiente video, pero quiero ver si se escucha. Me avisan ustedes, ¿ya? Ya está. Sí, profesor. Su departamento está en el cuarto piso, pero... ¿Se escuchó? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Ya, entonces me voy a silenciar y apagar mi cámara para que solamente vean el video. El ascensor no sirve, así que tendrá usted que subirlo. Ya está. Su departamento está en el cuarto piso, pero el ascensor no sirve, así que tendrá usted que subirlo por las escaleras y gracias. Creo que lo subiremos nosotros. Y yo creo que no. ¿Por qué? Pues no tenemos grúas, tampoco poleas, ni tenemos cuerpos robustos y fuertes. No necesitamos fuerza, somos físicos. Somos los descendientes intelectuales de Arquímedes. Dame un poco de apoyo y moveré el mundo. La cuestión es que si esto se me cae encima... ¡Oye, tú ayúdame! Arquímedes estaría orgulloso. ¿Otra idea? Sí, pero creo que todas involucran superpoderes. Despacio, despacio. Ya está. Ahora hay un plano inclinado. La fuerza requerida para subir se reduce por el ángulo de la escalera como 30 grados o como a la mitad. Solo es la mitad. Es la mitad. Empuja. Oye, subirlo es fácil. Todo es matemáticas. ¿Cuál es tu fórmula para girar? ¿Qué? Oh, cielos. No hay problema, yo me subo y tú me ayudas a girarlo. No. No, la gravedad, el coco de los grandes genios. Bien. Pregunta, ¿de qué trataba el video? Supongo que ustedes alguna vez han visto The Big Bang Theory, ¿no? Le digo la verdad. ¿Lo habéis visto? No. ¿Nunca? No. Un físico tiene que ver este... No, yo tampoco lo veo, pero tiene escenas muy buenas, como esta. ¿Alguien me podría explicar, o me podría decir, o me podría contar qué entendió del video? ¿Por qué creen ustedes que le mostré este video de inicio? No se peleen. Porque en cierta parte nos habla también de dinámica y de Ya. las fuerzas que ejercen, como por ejemplo habla de la gravedad o del del plano de inclinación que tiene. Ahí teníamos a Leonard, que era el de lentes, y Sheldon, que es el flaquito. Y Leonard le dice a Sheldon que por lo menos hay un plano inclinado de 30 grados y eso significa que van a tener que levantar solo la mitad del peso. Entonces, al parecer, cuando tenemos un plano inclinado no levantamos el peso completo, o sea, solo levantamos una cierta parte. Entonces, ¿de qué depende esa parte? ¿De qué depende que sea el peso completo o sea solamente un pedacito, o una parte grande, una parte pequeña? Bueno, es justamente lo que vamos a ver hoy día. Vamos a comenzar a hablar de la dinámica. Ahora me dirán, pero profe, si la laboratorio es de estática, sí, pues, pero la dinámica tiene que ver con todo lo que vamos a ver hoy día. La dinámica es el estudio de los movimientos considerando las causas que lo provocan. En el laboratorio pasado vimos la cinemática, cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que son el estudio del movimiento, pero ahí no nos importaban las causas, simplemente estudiamos el movimiento, cómo se mueve un cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se mueve un cuerpo? ¿Ya? Y justamente quien genera el movimiento de un cuerpo son las fuerzas. ¿Ya? ¿Qué es una fuerza? La mayoría de las personas define fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos, pero es una definición pictórica.
Efectivamente, una interacción entre dos más cuerpos, porque yo para levantar este celular necesito aplicarle una fuerza, por lo tanto hay interacción entre mí y el celular, entre yo y el celular. Sin embargo, no es la verdadera definición de fuerza, directamente, ¿ya? Lo que sí sabemos es que yo no tengo fuerza, ni tú tampoco tenés fuerza, ni los participantes de esta sala tampoco tienen fuerza. Aunque vayan al gimnasio, aunque hagan pesa, aunque tengan músculos, ninguno de nosotros tiene fuerza. Porque nosotros lo que tenemos es capacidad de ejercer fuerza. Por lo tanto, si yo les digo que Mario y Andrés hicieron un gallito y Mario ganó, entonces, conclusión, Mario tiene más fuerza que Andrés. ¿Eso estaría correcto? No. ¿Qué sería lo correcto? Decir que Mario tenía, por decirlo así, mayor capacidad de ejercer fuerza. Mayor capacidad de ejercer fuerza. Entonces tenemos que entender que uno aplica fuerza, no porque tú seas fuerte, sino que la aplicas. Y esa fuerza va a generar algo en el otro cuerpo, ¿ya? Cuando yo aplico una fuerza, la tengo que hacer o de contacto o a distancia. Hay dos tipos de fuerza. Hay fuerzas que yo necesito tocar el cuerpo para poder moverlo, como por ejemplo empujar, pegar un combo, la fuerza de roce. Sin embargo, hay fuerzas que no necesitas tocar el cuerpo para sentir esa fuerza, como por ejemplo la fuerza entre imanes. Yo tengo dos imanes y yo sé que se atraen o se repelen, pero no se están tocando, porque hay una fuerza a distancia. ¿Qué otra fuerza más podría ser a distancia, además de la fuerza magnética? La gravedad. Ya, pero cambiemos la palabra. Dejemos de decirle gravedad. Llamémosles la fuerza de gravedad, ¿ya? Porque en realidad la gravedad, según Newton, o sea, según Einstein, es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, en realidad, decirle gravedad es muy básico. Es como decir la gravedad, pero ¿a qué te refieres? ¿A la fuerza de gravedad o a la aceleración de gravedad? Entonces, en realidad es la fuerza de gravedad, ¿ya? Pero bien. ¿Y qué otra fuerza más conocen que sea a distancia? Materia de cuarto medio. Ya voy a empezar a llamar a todos los profesores del colegio de Arica para que me digan por qué no enseñaron fuerza a distancia en cuarto medio. ¿Qué otra fuerza a distancia conocen? La fuerza magnética, la fuerza de gravedad. ¿Y qué otra fuerza más? A ver, escribieron en el chat. Yo apenas tuve física, no tuve física en cuarto medio. Chuta. La inercia. Mira, la inercia no es una fuerza, Sebastián. Más adelante vamos a hablar de la inercia de todas maneras, para que saques ese concepto de tu cabecita, ¿ya? A mi profe de física se lo llevaron preso. ¿Qué profe de física? Soy mentiroso. ¿Las fuerzas eléctricas serían, profe? La fuerza eléctrica. ¿Quién habrá sido tu profesor, Joaquín? Uno Maestro. llamado Germán, no me acuerdo. Puta que seco. No, mentira, pero en verdad la fuerza eléctrica, porque cuando tengo una carga positiva con una negativa se atraen. Cuando tengo una positiva con una positiva se repelen. Pero no necesitan tocarse, ¿cierto? Para sentir la fuerza. Entonces, ahí está la diferencia entre fuerzas de contacto, fuerzas que necesito tocar el cuerpo para poder aplicarle la fuerza. O sea, yo no soy como Goku, que hago como que, y le tiro un aire y el ki. No tengo esa facultad. Tampoco tengo el poder de telequinesis para mover las cosas. Entonces tengo que tocar los cuerpos para poder empujar. ¿Ya? La unidad de medida en el sistema internacional de la fuerza es el Newton. ¿Ya? Y un newton equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, cada vez que ustedes vean el símbolo kilogramo, masa y segundo al cuadrado, eso representa 1 newton. ¿Ya? ¿Hay otras unidades de medida de la fuerza? Sí, están los kilopondios o kilogramos fuerza, están los dinas. Los dinas es cuando ocupan los gramos y los centímetros. ¿Ya? Pero nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, o sea, con los newton, directamente. Existen muchas fuerzas en la naturaleza, ¿ya? Pero nosotros vamos a analizar 4 fuerzas
que son fuerzas de tipo mecánicas, o sea, que generan movimiento de manera visual, ¿ya? Que son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de roce. Es como la fuerza especial de Ginyu en ¿cómo se llama? En Dragon Ball Z, que dan la fuerza especial. Aquí también tenemos fuerza especial, ¿ya? La primera fuerza especial se llama peso, ¿ya? Y aquí viene lo primero. ¿Es lo mismo el peso que la masa? ¿Qué dice el público? No. No es lo mismo. Por lo mismo, cuando yo voy a una balanza y me dicen que peso 30 kilogramos, bueno, yo ni cagando peso 30 kilogramos, pero ya, peso 30 kilogramos, está malo, porque ¿cómo pesas 30 kilogramos si 30 kilogramos es masa? Entonces, ahí hay un error conceptual gravísimo. Cuando tú vayas a un enfermero o enfermera y te dice, ya, pase a pesarse, tú lo primero le tienes que decir, épale, tú no me vas a pesar, tú me vas a amasar. Están aquí mirando raro, así como que te toque. No, te me vas a amasar, vas a medir mi masa. De hecho, los desafíos que vayan a comprar pan y le digan a la persona, ¿me masa el pan? Posiblemente el loco te decía, aquí no hacemos pan, no amasamos. Y no, pues entender de que la balanza está midiendo la masa y no el peso. Para yo calcular el peso, simplemente tengo que multiplicar la masa del cuerpo por su aceleración de gravedad en el planeta que me encuentro. En este caso, en la planeta Tierra. Y ustedes se supone que saben cuánto vale el valor de la aceleración de gravedad. ¿Cuánto vale el valor de la aceleración de gravedad? 9,81. 9,81. 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? El 9,81 es como, no sé, es como cuando me dicen 9, cuando dicen 10. El G es aproximadamente 10 metros partidos por segundo al cuadrado. Y ojo, que G no es constante en la Tierra. El G cambia de acuerdo a las alturas. Entonces, por ejemplo, en el altiplano la aceleración de gravedad es más baja que acá a nivel del mar. Eso también afecta, a pesar de que es poca la diferencia, afecta en el resultado, digamos, del movimiento. Algo importante es que el peso es una fuerza, y como es una fuerza, es un vector, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. En este caso, la fuerza, peso, es la fuerza con la que el planeta atrae al cuerpo, y esta siempre apunta hacia el centro del planeta. Entonces, si yo estuviera parado acá, la fuerza me apunta hacia el centro del planeta. Si estuviera parado acá, la fuerza apunta hacia el centro del planeta. ¿Ya? Y si yo me fuera a la Luna, obviamente mi peso va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a cambiar mi aceleración de gravedad, pero mi masa no va a cambiar. Por ende, la masa es una cantidad de tipo escalar. No depende de nada, simplemente tiene una unidad de medida y su número y era. En cambio, el peso no, pues tiene una dirección y un sentido asociado. De hecho, acá en la Tierra el peso cambia en todos lados, porque basta con que este astronauta ahora se para acá, y si bien es cierto, tiene el mismo valor de peso como módulo, pero la dirección y el sentido cambió. ¿Ya? Por ende, ya no es el mismo peso, como vector, como tal. ¿Ya? El peso siempre apunta hacia abajo, localmente. Globalmente apunta hacia el centro de la Tierra o del planeta, pero localmente, o sea, aquí dentro de la Tierra, apunta siempre hacia abajo. Entonces, donde estemos, el peso apunta hacia abajo. Y ojo que algo importante, todo cuerpo que tiene masa siente peso. Todo cuerpo que tiene masa siente peso. Se me está acá en la cabecita. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, ya chiquillos, dibujemos la fuerza que actúan sobre él, lo primero que me tienen que decir es el peso, porque del solo hecho de tener masa, tiene peso. ¿Ya? Bueno, esto no es una tarea, pero ¿qué mide realmente una balanza? La masa. Masa. ¿Qué pasa si les dijera que no? Que han sido engañados por mí y por sus profes a lo largo de toda su vida. ¿Me creerían? Pues yo también los he engañado, porque la balanza no mide masa. ¿Y qué mide? Bueno, para saberlo vamos a hablar sobre la fuerza normal. ¿Qué es lo que es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza de reacción al apoyo sobre el cuerpo en una cierta superficie. Por ejemplo, tengo este cuerpo, ¿ya? Y voy a colocar acá este cubo Rubik.
Entonces la pregunta es, ¿hay normal? Sí. ¿Por qué? Porque este cuerpo está apoyado sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Que él está ejerciendo una fuerza que sería el peso. Entonces, como está apoyado, él reacciona a ese peso generando una fuerza hacia arriba, contraria, que se le llama normal. Pero ¿qué característica tiene la normal? Que la normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, si la superficie se inclina, la normal también se inclina con la superficie. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre el peso, que siempre va a apuntar hacia abajo, la normal no. Es perpendicular a la superficie. Y es solamente si el cuerpo está apoyado. Por ejemplo, ahora, ¿hay normal en este momento? ¿Qué dice el público? Sí, sí, hay... Ah, No, no hay. Hay normal porque no está apoyado. De hecho, mira, se cayó. Fuera normal, si hubiera normal, caería así. ¿Sí? Porque habría una fuerza para allá. ¿Y ahora hay normal? sí, porque usted lo está apoyando con Sí, porque lo estoy apoyando. Muy bien. Entonces, mientras haya apoyo, hay normal. La normal es como la que se defiende de cuando se apoyan. Si yo me siento en una silla, la silla genera una normal, que no va a ser la misma que si se sienta otra persona con más masa o con menos masa que yo. Pero llega un punto que la normal, o sea, que la silla se rompe. ¿Cuál es la razón? Que los cuerpos tienen una cierta capacidad o cantidad de generar una normal. Si yo rompo o mi peso es más grande que la normal máxima que puede soportar, por ejemplo, la silla, ¿qué le va a pasar a la silla? Se va a quebrar. Y así es como rompemos las cosas, superando la normal del cuerpo. Entonces, en base a esto, la pregunta es, ¿qué mide una balanza? Cuando yo tengo una balanza y me paro encima de la balanza, aquí en el dato me dice 30 kilogramos. ¿Ya? Parece que afuera mi sueño, porque cada rato digo 30 kilogramos. ¿Ya? Claro, 30 kilogramos es masa, pero esta cosa, ¿cómo funcionaría? De hecho, si ustedes toman una balanza y le hacen así, marca la balanza, ¿no? Cuando la presionan. Baboso. Sí, pues, marca, ¿cierto? Marca curiosamente un valor extraño, pero marca. Porque la balanza está midiendo tu fuerza. Pero curiosamente no está midiendo tu fuerza, porque tú le estás aplicando una fuerza a la balanza. Por lo tanto, la balanza sobre ti está ejerciendo una normal, ¿cierto? Pero esa normal, debido a la interacción entre estos dos, también tiene una reacción que apunta directamente a la balanza. Esa reacción es lo que marca la balanza. Entonces, realmente, ¿qué mide la balanza? Mide la reacción a la normal. Eso mide una balanza. La reacción a la normal. Mira qué raro. Oiga, pero profe, ¿y si mide la reacción a la normal, por qué dice 30 kilogramos? Bueno, porque la unidad de medida con la que trabaja la balanza son los kilogramos fuerza, que también se llaman kilopondios. ¿Sí? Y el kilogramo fuerza es equivalente al valor de la masa. Mira qué curioso. Es como que la balanza toma el valor en Newton y lo divide por la aceleración de gravedad, dando como resultado los kilogramos. Eso es lo que hace realmente la balanza. Utiliza una unidad de medida que es equivalente a la de la masa. Así que, por consiguiente, la balanza mide masa por su unidad de medida, sí. Pero realmente, ¿qué mide la balanza? sí, Reacciona a la normal. La reacción a la normal. Mira que... Ahora, si alguien les pregunta qué mide la balanza, ustedes dicen masa y está bien. En teoría está midiendo eso porque la transformación directa es en masa, pero realmente no mide la masa, realmente mide una fuerza, que es la reacción a la normal. Y esa fuerza es la que, como se mide en kilopondios o en kilogramos fuerza, que son equivalentes a los kilogramos, pues ahí podemos hacer la conversión. Esa es la verdadera razón del por qué una balanza mide, ¿cierto? Masa directamente. Pero no la mide directamente. Es un instrumento de medición indirecto.
¿ya? Porque mide la reacción a la normal, que es una fuerza, y gracias a esa fuerza, él como que dice, ya mira, ahora esta Newton lo vamos a dividir por 9,8 y nos va a dar la masa. Y eso lo hace de forma interna. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profesor. Bueno, ¿qué es lo que es la fuerza de tensión? La tensión es la fuerza que se prolonga en las cuerdas. Si hay cuerda, hay tensión. Si no hay cuerda, no hay tensión. Ahora, necesariamente en las cuerdas, no. En cualquier cosa que se pueda tensionar. Nuestros tendones también tienen tensión. Porque si lo analizamos son como pequeñas cuerdas que tenemos, ¿no? Y finalmente tenemos la fuerza de roce. Se supone que a todos ustedes les enseñaron que la fuerza de roce se calcula multiplicando el coeficiente de roce por la normal. Como también quizás muchos de ustedes le enseñaron esta notación, así. Pero esta notación está mala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un plano horizontal, la normal aquí apunta hacia arriba. Pero vamos a suponer que la fuerza de roce apunta hacia la derecha. Entonces, ¿estas dos fuerzas tienen la misma dirección y sentido? No. No. Por lo tanto, no puede ser que la fuerza es igual al coeficiente de roce por la normal en vector. ¿Ya? Por eso es que aquí aparece este U, que sería el vector unitario que le da la dirección y el sentido al valor de la fuerza de roce. O sea, efectivamente, para yo calcular la fuerza de roce, multiplico el coeficiente de roce por la normal. ¿Qué es lo que es el coeficiente de roce? El coeficiente de roce depende de la porosidad o del roce que hay entre los dos cuerpos en contacto. Y eso va a variar. Un auto que tiene las ruedas lisas no tiene el mismo coeficiente de roce que un auto que tiene las grietitas. ¿Sí? O no sé si han visto de repente las calzadas, las pistas, que tienen una zona como roja. ¿Lo han visto, no? Ahí en el Cerro de la Cruz, por ejemplo, creo que hay una. Es como caucho, ¿cierto? Más poroso. Eso, la idea de eso es aumentar el roce. Aumentar el coeficiente de roce para que aumente el roce. ¿Ya? Y así no hayan tantos accidentes automovilísticos en esa carretera. Pero ¿por qué hay una fuerza de roce estático y una fuerza de roce cinético? Algo que tenemos que entender es que nosotros nunca jamás en la vida vamos a ser capaces de eliminar un roce. Nunca. Ya con el solo hecho de que haya aire, significa que hay roce. Sí o sí. Lo que podemos hacer es minimizar el roce. Como por ejemplo, si yo tengo esta hoja y yo la suelto, la hoja se demora en caer. Basta que yo la arrugue y la suelte y cae más rápido. ¿Por qué? Porque minimizo el roce. De hecho, hay un video de una, no sé si una monja que anda en bicicleta o a una persona que anda en bicicleta y para ganar la carrera como que se acuesta en la bicicleta. ¿Por qué hace eso? Porque él al posicionarse en la bicicleta de esta forma, el aire pasa de esta manera. Por lo tanto hay menos roce. Y al tener menos roce, aumenta la velocidad y por ende gana. Pura física, mijo. Pura física. ¿Cuál es la diferencia entre el roce estático y el roce dinámico? Vamos a suponer que yo tengo una caja acá. ¿Ya? Entonces ahora viene alguien y dice, mira, voy a aplicar 1 newton. Pero la caja no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Significa que hay una fuerza contraria que se opone a ese 1 newton que claramente tiene que valer 1 newton. Entonces, como son iguales, se anulan y listo. Y ahora voy a aplicar 10 newton. Y resulta que tampoco se mueve. Significa que ahora el roce aumentó a 10 newton. Imagínense, fue 1, ahora son 10, lo puedo ir aumentando. El valor del roce va cambiando. Pero si yo multiplico coeficiente de roce por la normal de este cuerpo y me da que la fuerza de roce vale 50 newton, ¿qué significa? Que si yo aplico 50 newton, la fuerza de roce va a ser 50 newton y esto va a seguir quieto. Pero basta que yo ahora aplique 51 newton para hacer que se mueva la caja. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza máxima de roce que se puede aplicar. Entonces, a esta fuerza máxima se le llama roce cinético. ¿Por qué? Porque ya el roce no puede evitar el movimiento. O sea, el roce sonó. O sea, el roce lo único que va a hacer es restarle aceleración para que se mueva más lento, pero no lo va a detener. Por sí solo al menos no lo va a detener. ¿Ya? Y todos los valores menores a 50 se llaman roce estático.
¿Por qué? Porque son capaces de evitar que el cuerpo se mueva. Y al máximo, por eso dice menor o igual. O sea, pueden ser todos los valores menores a ese valor y el máximo es ese. Y de ahí en adelante ya estamos sonados. De ahí en adelante ese es un roce de tipo cinético. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y aquí tenemos las 4 fuerzas fundamentales. Oye, escribieron en el chat. Un mirror, la masa. ¿Será el mismo que el mío? Hoy ustedes no me han contado qué profesor fue preso, me tienen que contar. Yo soy copuchento. Lo acabaron de notar. Bueno, existen leyes que dominan a las fuerzas. Y esas leyes son las 3 leyes de Newton. ¿Ya? Newton fue el que analizó las fuerzas y él propuso su primera ley que se llama la ley de inercia. Newton dice que todo cuerpo mantiene su estado de movimiento, ya sea en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza externa. Mira qué interesante lo que dijo él. Él dijo, mira, este celular está acá. Si venís mañana, va a seguir acá. Si venís en un año más, va a seguir acá. La única forma de sacarlo de su estado de movimiento es aplicándole una fuerza externa. Porque si no, él va a quedarse quieto. ¿Ya? Al revés, si algo se está moviendo, la única forma de pararlo es aplicándole una fuerza externa. Por ejemplo, el roce podría ser una fuerza externa. ¿Ya? Y al detenerlo, ¿cierto? Es porque él cambia su estado de movimiento. Se estaba moviendo y ahora lo detuvo. Eso mismo pasa cuando yo voy en un auto, porque si un auto empieza a avanzar, ¿cierto? Y tú estabas quieto, ¿para dónde tiende a moverse tu cuerpo? Hacia atrás. Ya para atrás, pues. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Y ahí viene el concepto de inercia. La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para mantener su estado de movimiento. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que pasa es esto. Tú estás quieto, el auto está quieto, el auto empieza a avanzar. Entonces, tu inercia, que es tu naturaleza, le dice a tu cuerpo, el que se movió fue el auto. Tú te quieto. Así que vos te quedas quieto. Entonces, tu cuerpo se tira para atrás para evitar que tú te sigas moviendo. Pero como eres parte del auto, obviamente el asiento del auto te va a empujar igual porque va a ejercer una fuerza externa y te va a sacar de tu estado de movimiento, que era estar quieto. Al revés, si yo voy en un auto y el auto frena, mi cuerpo se va hacia adelante. Lo mismo, el auto frena, pero tú te estabas moviendo, entonces tu naturaleza, tu inercia, le dice a tu cuerpo, espérate, tú estabas quieto, así, o sea, tú te estabas moviendo y el que se detuvo fue el auto, así que tú tenés que seguir moviendo. Entonces, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Se va hacia adelante por la inercia, pero la inercia no es una fuerza. La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para seguir en su estado de movimiento. Y eso es por algo súper claro. A la naturaleza no le gustan los cambios. ¿Cachai? Entonces, como a la naturaleza no le gustan los cambios, si el auto frenó, tú no tenés por qué frenar. Y ahí, si yo no tengo un cinturón de seguridad, pues valí verga, literalmente. Fui. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a salir eyectado a la misma velocidad o a la misma velocidad con la que chocó, por ejemplo. Si yo iba a 100 km por hora y choco y de sopetón disminuyo la velocidad, tu cuerpo va a salir eyectado con dicha velocidad. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando un auto dobla. Cuando un auto dobla, por ejemplo, dobla hacia la derecha, o sea, a la izquierda, tu cuerpo tiende a irse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el estado de movimiento o la inercia está asociado al reposo o al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el fondo, tu cuerpo quiere seguir en línea recta. Esa es la razón. ¿Ya? Todo esto se traduce a esta simbología, que es con la que nos vamos a basar el día de hoy. Que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. O sea, del momento que esta persona empezó a avanzar, solo se mueve por su inercia, pero la suma de las fuerzas sobre él es 0. Entonces, él se mueve por la inercia, no se debe porque hay una fuerza que lo empuja directamente. Si yo, por ejemplo, tengo una pelota y le pego un chute, ¿cierto? Le pego una patada, ahí le apliqué la fuerza en la patada.
pero en todo el trayecto desapareció la pata. Pues, no he visto ningún futbolista que le pega la pelota y como que se le queda pegada la pelota al pie y avanza la pelota con el futbolista. No, pues, ¿cierto? Tú le aplicas la fuerza y eso genera un impulso que hace que el cuerpo se empiece a mover. Todo lo demás es por su inercia. Ahora, ¿por qué se detiene la pelota? Porque hay roce. Pero si estuviéramos en el espacio donde no hay roce, ¿qué va a pasar con la pelota? Nunca pararía. Nunca pararía, ¿cierto? No habría roce, por lo tanto, por inercia se va a mover infinitamente. ¿Eso significa que no hay fuerzas que actúan sobre él? Sí, pues hay fuerzas que actúan sobre él, porque si tiene masa, tiene peso, todas las fuerzas que se te pueden ocurrir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la suma de todas las fuerzas que van a actuar sobre él va a ser cero. Por lo tanto, la suma de fuerza igual a cero es válida tanto para un cuerpo que está en reposo como para un cuerpo que se mueve en MRU, o sea, con velocidad constante. Eso es algo poco concebible porque la mayoría de las personas piensan que si la suma de fuerza igual a cero es porque tiene que estar quieto. Y no, por la inercia también se puede estar moviendo, ¿ya? Pero con velocidad constante, eso sí. No podría cambiar la velocidad, porque si cambia la velocidad habría aceleración y ya el sistema dejaría estar en equilibrio, como se le llama. ¿Se entiende la primera ley de Newton? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿La habían visto en cátedra? Sí. O sea, ya la sabían ya. Sí. Genial. Segunda ley de Newton. Esta posiblemente no se la van a enseñar así. Y si se la enseñan, voy a aplaudir al profesor que se la enseñe así. Generalmente en el colegio, me uno al club de los profesores mentirosos, decimos que la fuerza neta, o decimos que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿O no? ¿Le enseñaron eso en el colegio, no? Profe, nos han enseñado eso esta mañana. Se le enseñaron esta mañana. ¿Así como está? Malditas. Nos han enseñado así, después el profe ha despejado a solo aceleración, pero es lo mismo. Bueno, Newton jamás dijo que fuerza neta era igual a masa por aceleración. Nunca. Nunca, jamás Newton dijo eso. Newton lo que dijo fue que la fuerza neta o la suma de las fuerzas o la fuerza total que se aplica sobre un cuerpo es equivalente a la tasa de cambio del momentum lineal respecto al tiempo. Matemáticamente se dice que la fuerza es igual a la derivada del momentum respecto al tiempo. What the fuck, por eso aparece el what the fuck ahí. ¿Y qué es lo que es eso? Sobre todo ustedes que ni siquiera saben lo que es una derivada. Bueno, particularmente una derivada tiene que ver con una variación. Y el momentum lineal tiene que ver con la masa que tiene un cuerpo y su velocidad. ¿Ya? La cantidad de movimiento o momentum lineal no tiene solamente que ver con la velocidad, también tiene que ver con la masa. O sea, los efectos de destrucción que puede tener un cuerpo no solamente se asocian a la velocidad, también se pueden asociar a la masa. No es lo mismo que choque una pared, una persona con un camión o un camión a la misma velocidad, porque el camión al tener más masa genera más destrucción. O si yo disparo 2 balas, obviamente la bala que va a generar mayor daño, a pesar de que tenga la misma masa, es la que va con mayor velocidad. Entonces la masa y la velocidad son cantidades que están asociadas al movimiento. Y si una de las dos cambia, es porque según Newton, la fuerza neta actuó ahí. O sea, hubo una fuerza que generó esa variación. ¿Sí? Pero ¿y por qué entonces decimos nosotros fuerza igual a masa por aceleración? Bueno, la realidad es que cuando la masa es constante, existe una propiedad dentro de la derivada, que todo lo que es constante para la derivada lo saca fuera. Entonces que esta masa la saca fuera. Entonces queda m por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Cuando decimos derivada es como decir la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y la variación de la velocidad respecto al tiempo se conoce como aceleración. Por ende, de ahí nace que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero es siempre y cuando la masa es constante. Si la masa no es constante, esto no se cumple. De hecho, nosotros si usáramos todos los días el mismo zapato, no sería constante. Porque cada vez que caminamos el zapato se empieza a gastar.
Por lo tanto, empezamos a perder una cierta cantidad de masa. Bueno, ¿no? ¿Alguien sabía esto? No. ¿No? No. ¿No? ¿No? ¿Nadie sabía esto? El Vinicius preguntó siempre el 50 newton de la fuerza de roce. La respuesta es no. Era un ejemplo no. Por si acaso. ¿Nadie sabía? Nadie. Ni el Santiago Bueno, ni el Joaquín Camus. Yo sí me acuerdo que lo mencioné en clase, al menos de que se tomaba más que nada porque la masa era constante. Sí, eso es algo importante, es algo súper importante, que nosotros a veces obviamos, ¿ya? Para facilitar las cosas, pero en realidad no. Es importante que sepan que esto funciona siempre y cuando la masa sea constante. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Yo te pego un cornete, vos me lo devolví. O sea, toda acción tiene una reacción. Entonces, si yo empujo una mesa, o sea, empujo una pared, la pared, sin querer queriendo, va a aplicar una fuerza sobre mí de igual módulo, dirección, pero de sentido contrario. O sea, yo le aplico la fuerza roja y la pared me ejerce a mí la fuerza verde. Pregunta. Las fuerzas tienen igual módulo, igual dirección y sentidos contrarios. Entonces, las fuerzas se anulan. ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? porque estaría cambiando. Ah, Ahorita, déjame pensar no bien se la anulan, respuesta. son iguales, pero en sentidos contrarios. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual esas fuerzas no se anulan? Y la respuesta es súper sencilla. Para que O sea, no se apuntan, porque no se apuntan entre sí, sino que las dos van hacia afuera. Para que dos fuerzas se anulen, se tienen que aplicar sobre el mismo cuerpo. ¿Y estas fuerzas se aplican sobre el mismo cuerpo? No, sobre dos. ¿Tienen que tener el mismo peso? No necesariamente. Tienen que aplicarse sobre el mismo cuerpo. La fuerza roja se está aplicando sobre la pared y la fuerza verde se está aplicando sobre la persona. Si las dos fuerzas estuvieran aplicadas sobre la pared, ahí sí se anulan, porque es sobre el mismo cuerpo. Pero cuando son en cuerpos distintos no se anulan. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? En la tercera ley de Newton, las fuerzas no se anulan. Eso es algo importante que destacar, porque hay mucha gente que piensa que sí, pues son iguales, se anulan. No. Y no se anulan porque no se aplican sobre el mismo cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero impulsarme, como acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Simplemente trato de ejercer mucha fuerza sobre la pared para que ahora la pared me ejerza mucha fuerza a mí y eso me ayude a generar ese salto. O si, por ejemplo, quiero saltar, uno tiende a hacer una sentadilla y luego salta. ¿Y qué hace ahí? Impulsa. Entonces, él trata de generar mucha fuerza hacia el piso. ¿Para qué? Para que ahora el piso te lo regrese. Y así tú te puedas impulsar. Esa es la magia de impulsarse. De ahí viene el impulso. ¿Ya? Lo que tenemos acá es también un caso. Esta persona empuja este bloque, pero curiosamente el único que se está moviendo acá es el bloque. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué solo se mueve el bloque y no la persona? Por el roce que existe sobre la persona y el que existe sobre el bloque con las ruedas, pongamos. Bien. ¿Dónde hay menos roce? En las ruedas. En las ruedas. Las ruedas minimizan el roce. Por lo tanto, tú vas a empujar la caja, o sea, el bloque. El bloque también te va a empujar a ti por reacción, pero como tú sientes roce, tú no te vas a mover. Pero él, como no tiene mucho roce, sí se va a mover. Aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Yo tengo patines, empujo ¿cómo se llama? La pared, pero la pared ni se inmuta, pues, pero yo sí. ¿Por qué?
porque recibimos la misma fuerza, pero sobre la pared hay mucho roce y sobre mí hay poco roce. Por lo tanto, ese roce no es capaz de evitar que yo me mueva, y por eso me voy hacia atrás. Por lo tanto, si no hubiera roce, un camión, yo perfectamente lo podría mover. Porque si no hay roce, no tengo nada que vencer. Ah, pero profe, ¿y el peso? Bueno, pero si ustedes me dijeron que el peso apunta hacia abajo y la normal apunta hacia arriba, y como están sobre el mismo cuerpo se anulan. Entonces al final yo la única fuerza que tengo que vencer es ninguna. Por ende, la única fuerza que estoy aplicando es la que me va a permitir el movimiento. Pero, como en la naturaleza no podemos eliminar el roce, pues estamos fritos. Nunca voy a ser capaz de mover un camión. Pero si soy capaz de minimizar mucho el roce, sí soy capaz de mover un camión grande, con mucha masa. Incluso con masa gigante. ¿Ya? Entonces tienen que entender de que el roce evita el movimiento, pero debido a la normal y debido a que existe. Si no existe el roce, no hay nada que hacerle. Bueno, de acá, entonces nace y aparece el concepto estática. ¿Cuál es la diferencia entre la estática y la dinámica? Que la estática estudia el movimiento de los cuerpos en un sistema que está en reposo o con velocidad constante. Y como esto pertenece a la primera ley de Newton, entonces su gran teoría se basa en esto. Suma de fuerzas igual a cero. En cambio, la dinámica, ¿cierto?, estudia el movimiento acelerado, o sea, ocupa la segunda ley de Newton, considerando la masa constante. ¿Ya? Y por ende se ocupa suma de fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí está la gran diferencia entre estática y dinámica. Y hoy día particularmente nos vamos a basar en estática. Y la próxima clase nos vamos a basar en la dinámica. ¿Sí? En ambos casos, lo que hay que hacer es algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo específico. Por ejemplo, acá. La verdad que acá está explicado, a pesar de que acá hay algo malo, pero creo, ayer lo traté de mostrar y me da la impresión que no se entendió mucho, entonces mejor lo voy a dibujar yo. De antemano ya está allá, así que... Entonces, por ejemplo, tengo un plano horizontal. Ahí, está parado, está quieto. Entonces yo le digo, pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese bloque? La Sería normal. la fuerza peso. Bien, la persona que Normal. dijo la fuerza peso la felicito, porque lo primero que me tienen que decir es peso, pues si tiene masa, tiene peso. Y apunta siempre hacia abajo. ¿Y cuál sería la otra fuerza? La normal, la que apunta hacia fuerza arriba. normal, que apunta hacia arriba. ¿Ya? Si yo hago una suma de fuerzas, yo en el fondo lo que tengo sería la normal más el peso igual a 0. ¿Cierto? 0 vector. Sin embargo, esta suma vectorial se traduce en una suma escalar. Haciendo esto, suma de fuerza en el eje X igual a 0, suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué significa suma de fuerza en el eje X? Fuerzas que estén sobre el eje X, pero en este caso no hay ninguna fuerza en el eje X. En este caso, solamente hay fuerza en el eje Y. Entonces, si yo hago la suma de fuerzas en el eje Y, me pregunto, ¿qué coloco acá? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta está apuntando hacia arriba, positivo, y esta está apuntando hacia abajo, negativo. Entonces la normal menos el peso va a ser igual a 0. Como conclusión, mg, que es negativo, pasa a positivo. Entonces la normal es igual al peso. Mira tú, Entonces, si aquí existiera roce, que así se coloca el roce, se le colocan rayitas para decir que hay roce. Si aquí yo colocara roce, entonces ahora yo fácilmente sé que si yo aplico 30 newton, él va a generar hacia allá una fuerza de roce de 30 newton, porque tiene que evitar el movimiento. ¿Ya? ¿Y cómo yo conozco la fuerza de roce máxima? Porque simplemente multiplico el coeficiente de roce por la normal, pero la normal es mg.
O sea que la normal depende directamente de la masa. Y como la normal depende de la masa, entonces la fuerza de roce también depende de la masa. Y es por eso que cuando hay roce va a costar empujar algo que tiene mucha masa. Porque si tiene mucha masa, tiene mucha normal y por lo tanto va a generar una fuerza de roce máxima mucho más grande. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasaría si ahora yo tuviera un plano inclinado? Como el que estaba al principio. Voy a cambiar el color. O sea, ¿qué pasaría si tuviera algo así? Un plano inclinado. Como el que dijo Sheldon, o sea, Leonard en el video. Donde acá tenemos un ángulo de inclinación. Y acá tengo el bloque. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, la pregunta es, ¿cómo dibujo las fuerzas? La fuerza peso hacia abajo, Bien, la fuerza recta. hacia abajo, mg, Después la fuerza normal en diagonal, o sea, en la forma que tiene el cubo, diagonal, perpendicular perpendicular. a la superficie, ¿cierto? Ahí perpendicular. Perfecto. Espérenme un ratito. Mañana lo vuelvo a habilitar de nuevo, ¿ya? Que al final es más que nada para tener eso dentro del ILA, para revisarlo, ¿ya? Así que no te preocupes. Ya. ¿Cuál es el problema de este caso? Pues, suma de fuerza igual a C, igual a 0, supuestamente. Entonces estoy diciendo que la normal más el peso me tiene que dar 0, pero aquí está el pequeño detalle. Suma de fuerza en el eje X, suma de fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerza acá está en el eje X? Eso por ahora no se puede determinar, ¿no? Eje X, eje Y. Por el momento no hay ninguna fuerza en el eje X. ¿Y qué fuerza está en el eje Y? El peso. Desde el La peso. normal y la... No, en el eje Y normal. El peso. En este sistema de referencia, en este. El peso, ¿cierto? Ya. Eso significa que la normal es un vector más o menos así. Y por lo tanto tengo que descomponer la normal. Pero ¿saben lo que pasa? Que si tuviéramos más cosas acá, como por ejemplo roce, una cuerda, curiosamente todas esas fuerzas estarían acá. Acá. Y no en el eje X normal. Entonces, ¿uno qué hace en este caso? Uno en vez de mirar derecho, da vuelta a su cabeza y mira así. Por lo tanto, nuestro sistema de ejes coordenados va a rotar. Entonces, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Pero cuando haga eso, va a pasar lo siguiente. Que ahora voy a tener acá el eje Y y voy a tener acá el eje X. Por lo tanto, el que ahora quedó diagonal, tenemos la normal, fue el peso. El peso quedó diagonal. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo compongo la diagonal? Por un simple problema de geometría, ¿ya? Yo puedo fijarme que el peso acá forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si acá hay 90 grados y este vale alfa, este ángulo tiene que valer 90 menos alfa para que la suma me dé 180. Pero a su vez, la normal es perpendicular a la superficie, entonces todo esto mide 90. Entonces, si esto mide 90 menos alfa, este pedacito de acá tiene que medir alfa. En conclusión, el ángulo de inclinación siempre, escúchenme bien, siempre está entre el eje Y y el peso. Siempre. Eso es por pura geometría. ¿Ya? Entonces nosotros vimos, ¿cierto? Cuando vimos vectores, que yo podía descomponer este vector diagonal en una componente en el eje Y y en una componente en el eje X. Entonces, esta componente se iba a llamar mg y esta también.
pero uno ocupaba el coseno y el otro ocupaba el seno. Cuando yo les enseñé eso, también les dije que el coseno tenía que ver con el cateto adyacente y el seno con el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál de estos dos lados es adyacente a alfa? O sea, está pegado al alfa. El del eje Y. Entonces, este ocupa el coseno de alfa y por lo tanto este ocupa el seno de alfa. Entonces, a esta fuerza le vamos a llamar Fx como componente del peso en el eje X, y a esta le vamos a llamar Fi, que es la componente del peso en el eje Y. Entonces, fíjense acá, significa que este peso tiene una fuerza hacia allá, que va a ser el Fi, y tiene una fuerza hacia allá, que tiene que ser el Fx. La normal y el Fi se anulan, pero el Fx no tienen con qué anularse. Entonces acabamos de encontrar el por qué los cuerpos en un plano inclinado tienden a moverse hacia abajo. Y esa es la razón. Porque el peso se descompone. Entonces, una parte del peso contrarresta la normal, pero la otra parte del peso genera el movimiento sobre el plano inclinado. Es más, si yo quisiera tomar esta caja y levantarla hacia allá, ¿qué tendría que hacer? ¿A quién tendría que vencer para poder levantarlo? A la inercia. ¿A quién tendría que vencer? ¿A qué fuerza tendría que vencer Al para que peso pueda subir? en X. A la fuerza en X. A esta fuerza yo tendría que vencer. Tendría que aplicar una fuerza más grande que F de X para que suba. Ah, mira. Entonces vamos al video del Big Bang Theory. Leonard dijo que en un plano inclinado, si el ángulo valía 30 grados, yo tenía que levantar solo la mitad del peso. Veamos. Quiero que vayan a su calculadora y coloquen 30 grados, seno de 30 grados. Y díganme cuánto les da. 0,5. Un medio. 0,5, un medio. Y fíjense que la componente en X, que es justamente la que yo tengo que vencer para levantar algo, me va a quedar así, me va a quedar mg por un medio. Ah, entonces se dan cuenta que lo que dijo Leonard era verdad. Para yo poder levantar la mitad del peso, necesito que el ángulo de inclinación sea de 30 grados. ¿Se entiende o no? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí. Pero en base a la vida cotidiana, ni siquiera así como a grandes ecuaciones. De hecho, estas ecuaciones son repicantes a lo largo de lo que van a ver en cátedra, que ahí sí son ejercicios más complejos. Esta cuestión es... De hecho, ya tienen que saber que está la decomposición del peso y tienen que escribirlo al tiro. No hay que andar pensando que no. En el eje Y el coseno, el eje Y el X y el seno y se acabó al tiro. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, chiquillos, díganme. Así se entendió. Ya. Bueno, en el intranet se van a encontrar con la guía de laboratorio número 4. Uy, esta cuestión se prendió. Oh, qué miedo, está limpiando los cabezas. Bueno, este laboratorio tiene 3 experiencias distintas, ¿ya? Lo que yo voy a hacer hoy día es analizar parte de las 3 experiencias en forma generalizada, ¿ya? Qué es lo que hay que hacer en cada una, les voy a explicar qué tienen que responder en cada pregunta. Ya me di cuenta que hay preguntas que están mal redactadas, las redacté yo, soy pésimo redactando, lo asumo, ¿ya? Y luego de eso, ustedes van a tener que terminar el laboratorio en su casa. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el próximo martes. Pero vamos a hacer un pequeño cambio en la forma de trabajar. Hasta la semana pasada, bueno, antepasada, ¿cierto? El mandar el laboratorio implicaba quedar presente en la clase, ¿cierto? Bueno, yo ahora los voy a dejar presente por el solo hecho de haber estado en la clase, ¿ya? Ahora, el laboratorio sí o sí me lo tienen que mandar en algún momento,
¿Por qué? Porque es el que me aprueba para yo poder asignarte puntaje en la segunda prueba. Eso también se mantiene. Lo que va a cambiar es esto de la asistencia, y lo segundo que va a cambiar son las décimas. Por cada taller o laboratorio que ustedes me manden, yo les voy a asignar décimas para la segunda prueba. ¿Ya? No les voy a decir cuánto, pero sí hay décimas asociadas. Entonces, si yo les digo, chiquillos, la fecha de entrega de este laboratorio es el próximo martes hasta las 5 de la tarde, por dar un ejemplo, entonces todos aquellos que me lo mandaron hasta antes de las 5 de la tarde van a tener las décimas asociadas a este laboratorio. Y todos los que lo enviaron después simplemente van a tener derecho a hacer la prueba, pero ya no tienen derecho a la décimas. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Sí. Sin embargo, yo tengo fe en este grupo. Yo se los dije en el chat. Ustedes, hasta por lo menos de los que yo le hago clases, son el mejor grupo. ¿Ya? De hecho, todos dieron la prueba en este grupo. Todos me entregaron todos los laboratorios en este grupo. Eso es algo que hay que felicitar. ¿Ya? De hecho, por ahí le agregué unas decimitas a la prueba. O sea, no, se las voy a agregar. ¿Ya? Pero tenía que hacer la piola, entonces por eso no la subí al tiro. ¿Cachai? Pero como premio, mérito, un gran mérito que ustedes, que ninguno de ustedes falle. ¿Cachai? Y los que fallaron, se demoraron más, se pusieron al día del tiro. Así que felicitaciones, porque eso es sumamente bueno de parte de ustedes. ¿Ya? Pero de ahora en adelante vamos a trabajar así, vamos a asignar décimas. ¿Ya? Así que también para que se motiven a hacerlo cuando corresponda, y no para que estén a la última hora mandando. Lo que sí, yo voy a ser fregado en esto, o sea, si yo les doy una fecha y la entregan después, no es problema mío. O sea, vos tenéis derecho a hacer la prueba, pero no vais a tener las décimas. ¿Ya? Y aunque lloren, pataleen, vayan a su jefe de carrera, justifiquen todo lo que quieran, lo siento, porque es algo que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? No es obligación mía dar décimas. No es obligación. La universidad no me obliga a darles décimas. ¿Se entiende, no? Así que para que lo tengan presente. ¿De qué se hace en el experimento 1? Entonces van a ir acá, van a abrir el link y les va a aparecer la siguiente animación, que es esta que está acá. Esta, ¿ya? Lo que usted puede hacer acá es variar el peso, variar el ángulo de inclinación, ¿ya? Y si se dan cuenta acá, aparece el valor del peso completito y aparecen sus componentes. La descomposición o su componente en el eje Y o componente vertical y su componente horizontal, ¿ya? Que sería la flecha verde la horizontal y la flecha azul la vertical. De estas dos, recuerden que la que yo tengo que vencer para lograr subir esta caja es en X, porque en Y es la que se contrarresta con la normal. ¿Ya? Ahora, vamos a la guía. Entonces la guía dice, para un peso de, y cuidado, que si no me equivoco, aquí está malo. Dice de 35 newton. ¿Ya? Y no es de 35 newton, así que no nos den por ahí. Cambiar 35 newton por 60 newton. ¿Ya? Eso significa que el valor de mg ya lo tengo, 60 newton. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a ir acá y va a colocar los 60 newton. Ahí. ¿Ya? Luego dice, determine sus componentes rectangulares para los siguientes ángulos y luego compárelos con la animación. Por ejemplo, yo voy a hacer el primero, ustedes hacen los otros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para 30 grados. Entonces, para 30 grados tenemos. Entonces, yo ya sé que fx es mg seno del ángulo. Sé que fi es mg coseno del ángulo. Y en mi caso, el mg ya vale 60 newton y el ángulo son 30 grados. Entonces, ¿cómo calculo el fx? Entonces, el mg vale 60 por el seno de 30 grados. Que como ya sé que es la mitad, son 30 newton. ¿Cómo calculo el FI? Porque el mg vale 60 por el coseno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto es 60 por el coseno de 30?
Dígame. 51,96. 51,96. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la animación y vamos a comparar. Si ustedes van a la animación y colocan los datos al tiro de la animación, usted verá. Pero después no quiero que en la prueba me diga, ay, no sabía calcularlo. Ese es problema tuyo. ¿Escucharon o no? Profesor, Dígame. siempre es fx, mg de seno y fi de coseno. En el ángulo, en el plano inclinado, sí. Siempre. Solo en el plano inclinado, ojo con eso. Ya, entonces ahora miren, voy a cambiar el ángulo, lo voy a bajar a 30 grados. Ahí está. Entonces, si se fijan bien, en el X vale 30 newton y en el Y 52 newton. Y si yo miro acá, ¿cuánto me dio en el X? 30 newton y en el Y aproximadamente 52 newton. Así que estamos en lo correcto. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Profe, una pregunta. O sea, solo tenemos que descomponer lo que sería mg, ¿no? Claro. Tomar en cuenta la normal, porque si tomaríamos en cuenta la normal sería No, por cero. ahora solamente estamos descomponiendo el peso, nada. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Y después lo van a hacer con 60 grados, después con 45, después con 0 grados. 0 grados en teoría sería esto. O sea que en X debería darle 0 y en Y debería darle el peso máximo, porque todo el peso está cargado. Una vez que hacen eso, van a responder las preguntas. Entonces la 1 dice, si quisiera empujar la caja por el plano inclinado hacia arriba, ¿qué fuerza y con qué ángulo debería aplicar como mínimo? Está mal redactado. O sea, lo que le estoy tratando de decir es, si yo quiero empujar esta caja hacia arriba, ¿con cuál de estos ángulos se me va a hacer más fácil subir la caja? O sea, en pocas palabras, ¿con cuál de estos ángulos tengo que aplicar menos fuerza? Por eso dice como mínimo. ¿Ya? ¿Y qué fuerza? La que usted me indique, la que les dio. 30 grados, 35, 40, 28, no sé, 28,4, la que les dé. Entonces, en base a los datos que usted va a tener acá, tiene que responder qué fuerza y con qué ángulo usted debería aplicar para subir esta caja. ¿Ya? En la segunda, ¿qué ocurre con el valor de la normal al aumentar el ángulo de inclinación? Entonces, recordemos que la normal está asociado a la componente en Y. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir a mi animación, cambiar el ángulo y fijarme solamente en los valores de Y. Y ahí yo puedo saber qué pasa, si empieza a aumentar o empieza a disminuir. ¿Ya? Por si acaso. Baby, 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 oh, baby. ¿Se entendió? Sí, profesor. No, profesor. Tal vez, profesor. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto. Y en la letra C, si el sistema no considera roce, ¿qué fuerza se debe vencer para poder subir el cuerpo? Y eso ya se los dije. ¿Qué fuerza tengo que vencer para subir el peso? La fuerza de peso. FX. FX. ¿Y cómo se llama FX? ¿Cómo se llamaba el FX y el FI? ¿Qué es lo que son el FX y el FI? Componentes. La componente del peso. ¡Ah, bien! Las componentes del peso. La componente horizontal y la componente vertical del peso. Excelente. Bien. Perfecto. Secos. Maestro. De hecho, de ahora en adelante los voy a denominar profesores de física. Listo. ¿Se entendió lo que hay que hacer en el primero? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos al segundo. Entonces abrimos el segundo, que utiliza el PET colorado.
¿Ya? Puede que aquí se demore un poquito porque ayer por lo menos se demoró. Mientras tanto, dice, utilice el link y presione la opción que dice fricción. Les va a aparecer varias cositas y hay uno que dice fricción. Entonces ahí se va a meter usted. Todavía no carga. ¿Ya? Una vez que aprieten ahí, les va a salir esta imagen. Lo que va a hacer acá es colocar los tickets de suma de fuerzas y valores y masas. Los tres de abajo, junto con las fuerzas. ¿Ya? Entonces, cuando usted coloque suma de fuerza, le va a aparecer acá suma de fuerza igual a 0. ¿Eso qué significa? Que las fuerzas que están actuando ahí da 0. Después los valores. Le van a aparecer los valores de las fuerzas. Donde dice masa, le van a aparecer los valores de las masas. ¿Ya? Entonces dice, comience a aumentar el valor de la fuerza aplicada con el botón, con ese botón que está ahí. Entonces te empieza a apretar y se van a dar cuenta que acá va a aparecer una flecha y va a aparecer una flecha contraria que va a ser el roce. Y te va a decir cuánto vale el roce ahí. Pero te vas a dar cuenta que en la caja no se va a mover. Eso significa que hasta el momento tenemos un roce de tipo estático, no hay movimiento. Empezamos a apretar para que empiece a aumentar la fuerza y van a ir viendo que la fuerza va a ir aumentando, pero va a llegar un momento en que ya el bloque se va a mover sí o sí y aquí va a aparecer una fuerza de roce que ya no va a cambiar. Entonces esa fuerza de roce va a ser la fuerza de roce dinámica, o sea, cinética, ¿ya? Entonces, después de eso, después de observarlo, van a tomar este refrigerador y lo van a arrastrar y lo van a poner encima de la caja. Entonces, al ponerlo encima van a aumentar la masa total. Por ende van a aumentar la normal. Y por ende van a aumentar la fuerza de roce. Entonces se van a dar cuenta que el valor de la fuerza de roce va a aumentar y algo va a pasar con la caja. ¿Ya? Y después de eso tienen que responder estas preguntas. Entonces dice, considerando solo la caja, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Si el coeficiente de roce es de aproximadamente 0,19 y el valor de la gravedad de la Tierra es de 10 metros partido por segundo al cuadrado. Ustedes ya saben calcular la normal, porque como un plano horizontal, la normal para arriba, el peso para abajo, suma de fuerza igual a 0, entonces la normal igual al peso. Ya, entonces con el peso calculan la normal y con la normal calculan, y con la normal y la fuerza de roce calculan la fuerza de roce. Recuerden que ese valor de fuerza de roce es la fuerza de roce máxima. Entonces, si como es la fuerza de roce máxima, ¿qué va a pasar si yo aplicara solo 36 newtons? ¿Cuánto va a valer la fuerza de roce? 36, más de 36, menos de 36, no sé. Si yo aplicara 126 newtons, ¿cuál va a ser el valor de la fuerza de roce? 126, menos de 126, más de 126, eso lo analizan ustedes. ¿Qué ocurre con el valor de la fuerza de roce si ahora colocas en el refrigerador encima de la caja? Y ahí ustedes explican por qué aumenta el valor de la fuerza de roce. Y después explican cuál es la diferencia entre el roce estático y el roce cinético. También ahí está. ¿Se ven? Apretan ahí. Entonces, fíjense, van a colocar ahí, suma de fuerza igual a 0, valores, masas. Entonces, ahora empezó, aumenta. Entonces, fíjense que a medida que voy aumentando, aumenta la fuerza acá y aumenta la fricción acá. Pero cada vez que yo aumento la fuerza aplicada, también aumenta el roce. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Fricción es lo mismo que roce? ¿Qué cosa? Sí. Ahí, gracias. Fíjense que llegué a 130 y fíjense cuál es la fuerza de fricción máxima, 94. Y yo voy a aumentar la fuerza aplicada, pero la fuerza de roce sigue siendo 94, entonces esa ya es la máxima. Si ahora yo tomo el refrigerador, lo arrastro y lo pongo encima de la caja, ¿qué pasó con la fuerza de roce? Aumentó. Y miren lo que pasa con la caja. ¿Qué empieza a pasar con la caja? Se empieza a detener. Se empezó a detener. ¿Hasta qué? Se igualaron la fuerza. Qué maravillosa la física. Impresionante. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Bueno, acá si ustedes quieren pueden jugar, si quieren le colocan otra caja encima, le colocan una persona, le colocan un basurero, le colocan un regalo, la otra niña, ahí ustedes juegan. La idea de jugar es justamente que también vayan visualizando cosas.
Es más, si ustedes quisieran después, no sé, probar con esta del movimiento o esta con la fuerza neta, que posiblemente la vamos a utilizar después con el tema de la aceleración o la segunda ley de Newton, igual. La gracia de la animación es que pueden jugar con ellas y pueden ir viendo y descubriendo cosas. Pero ¿se entiende lo que hay que hacer en la experiencia número 2? Profe, yo tengo una pregunta. Si en el segundo dice, ¿no ves? Si se aplicara una fuerza de solo 36 newton, o sea, sería la fuerza que está usando el hombrecito para mover, ¿verdad? Ajá. Allá. Por eso, Gracias. se aplicara una fuerza de 36 newton. ¿Cuál es el valor de la fuerza de Rosa? Ahí con el... ¿Ya? Espérame un ratito, ¿cómo? Ya. Tercer experimento. Poleas. Vamos a apretar acá. Y nos va a aparecer la siguiente animación. Que es esta que está acá. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden apretar acá y mover y se van a dar cuenta que hay caletas de diferentes formas, tamaños, poleas, qué sé yo. Nosotros vamos a trabajar con las primeras 4, ¿no? ¿Ya? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esta primera parte es simplemente una cuerda que pasa por una polea que es ideal. ¿Qué significa una polea ideal? Una polea que no le vamos a considerar rosa, no le vamos a considerar masa. Una polea que pasa desapercibida. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero, y lo que tengo acá, estos rojitos, es un dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento que mide fuerza. Entonces, fíjense que yo puedo bajar el dinamómetro, subirlo. Cuando yo empiezo a bajar el dinamómetro, y ahora yo soy capaz de levantar el cuerpo, y el dinamómetro se detiene, es porque ese es el valor de la fuerza que ejerce. Lo cual es lógico, porque si la aceleración de gravedad valiera 10, él está ejerciendo un peso hacia abajo, que sería 1 por 10, 10. Sobre él hay una tensión, que esa tensión es equivalente a lo que me está marcando el dinamómetro, por lo tanto, efectivamente yo lo que estoy levantando es el peso de eso, 1 kilogramo. Pero ¿qué pasaría acá, por ejemplo, en el segundo? Entonces, en el segundo, si yo miro esta polea que está acá, está pasando lo siguiente. ¿Ya? En esta polea que está acá, yo veo esto. Tengo una polea que hacia abajo está el peso del bloque, pero hacia arriba hay una tensión por este lado de la polea y una tensión por este lado de la polea. Entonces acá tengo T y T. Si yo hago la suma de fuerzas, solamente la voy a hacer en el eje Y porque no hay fuerza en el eje X. ¿Me podrían decir cómo sería la suma de fuerzas en este caso? Dos t menos m por fuerza de gravedad. Igual a 0. 0. Vamos a despejar el T. ¿Por qué vamos a despejar el T? Porque el dinamómetro está ligado a la tensión, por lo tanto el valor de la tensión es el valor del dinamómetro. ¿Cachai? Esto es lo que yo voy a levantar finalmente. Si yo despejara de acá la tensión, me va a quedar que la tensión es igual a mg partido por 2. Pues la masa vale 1, la gravedad vale 10 y esto vale 2. Así que finalmente la tensión vale
5 newton. Pero yo en el primero levanté 10 newton. Veamos si es verdad. Voy a aplicar acá, voy a bajar, y efectivamente a los 5 newton esto empezó a subir. ¿Cuál es la razón por la cual creen ustedes que se empezó a levantar o se pudo levantar este bloque sintiendo menos peso o menos fuerza? ¿Cuál creen ustedes que es la razón para que el dinamómetro ahora marque menos fuerza que en el anterior? Por la polea agregada. Bien. ¿Qué pasa con esta polea? ¿Qué tienen a diferencia esta polea con esta de acá, por ejemplo? ¿Cuántas tensiones hay afectadas en esta polea? 2. 2 tensiones. Entonces, al aumentar la cantidad de tensiones, disminuí el peso completo. La pregunta es, por ejemplo, acá esta polea ahora tiene 3 tensiones. Esa, esa y esa. Y esta que está acá, a pesar de que tiene esta poleita chiquitita, consideren esta como si fuera una sola. Entonces, en el fondo tenemos el peso hacia abajo y ¿cuántas tensiones hacia arriba? 4. 4 tensiones hacia arriba. La pregunta es, ¿cómo va a marcar el dinamómetro? Entonces, eso lo van a tener que hacer ustedes. Hacer el diagrama de cuerpo libre y determinar la tensión. Y luego van a ir acá y van a comprobar si efectivamente es lo que ustedes calculan. Una vez que hacen eso, simplemente dice qué ocurre con la fuerza que hay que aplicar para levantar el bloque si aumentan el número de tensiones aplicadas sobre él. Entonces ustedes me van a decir, al parecer si hay más tensiones, algo pasa con la fuerza que yo tengo que levantar. Disminuye, aumenta, tengo que levantar más, tengo que levantar menos. Lo único que les voy a decir es que todos aquellos que han ido a un gimnasio a hacer, por ejemplo, pesas o a hacer máquinas, lo primero que tienen que hacer es mirar las máquinas y mirar el sistema de la polea. Porque si no, cada vez que tú levantaste 100 kilos, capaz que levantaste con cueva la cuarta parte de los 100 kilos. Así que mérito no tenéis ninguno. Es una gran estafa la cuestión. Justamente por esto. Porque ocurre esto. ¿Ya? Gracias a las tensiones. Y ahí termina el laboratorio de estática. Vamos a esperar positivamente que la próxima semana ustedes ya tengan la materia de dinámica lista y por lo tanto el laboratorio de dinámica lo podamos hacer en el mismo laboratorio, sin tener que tener tarea para la casa. Recuerden que cuando nos vemos desfasados con la materia, es ahí cuando les tenemos que enseñar acá la materia para que después ustedes puedan hacerlo en su casa. Pero si en este caso ya está la materia pasada, por ejemplo, para la próxima semana, entonces estaríamos listos y hacemos el laboratorio aquí mismo y adiós. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entendió lo que tienen que hacer? Sí, sí. ¿Sí? Sí se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Tanto el PowerPoint, a excepción de esta parte, esto que expliqué acá, pero está en la grabación. ¿Ya? Está en intranet. El PowerPoint completo está en intranet, salvo lo que yo escribí encima. ¿Ya? Pero como está en el video, lo van a poder ver de nuevo. Yo apenas termine la clase, deje de grabar, voy a subirlo a YouTube para que ya lo tengan listo. No volveré a gastar en Gym. O sea, ¿Profe? no es tan así, pero tenés que fijarte en las poleas. Dime. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar este laboratorio? Este laboratorio tiene en plazo hasta el próximo martes antes de la clase. La clase es a las 5 para las 6, o sea, tienen hasta 5 para las 6 para que esté en mi correo. ¿Ya? Ya, profe, Ojalá gracias. esté mucho antes, pues, pero ese es como el plazo máximo, el próximo martes antes de esta clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Hoy me salió el nuevo cuco acá.
Vicente Carlini. Ya, chiquillos. Entonces, en eso quedamos. Vuelvo a insistir. Hoy, ¿quién es el ordinario que tiene levantado el dedo en medio? Cristian Segarro, que soy ordinario. Salía así. Qué feo. El índice. Ah, ya. O sea, salía así. A los chihuahuas. Ah, me lo tapaba tu nombre. Te salvaste, te salvaste. Ya, chiquillos. De nuevo.